en vivo justamente por eso. Gracias. Una disculpa, agradezco mucho tu invitación. Como siempre, es un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. No, hombre, al contrario, gracias a ti, mi estimado César. Les comentaba, catedrático de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con mucho conocimiento de la materia. Y bueno, pues entrando en tema, mi estimado César, ¿cómo ves el 2023? Justamente al inicio del programa les comentaba yo aquí a las personas que nos están escuchando y sintonizando que pues el cúmulo del análisis de los 32 analistas en México que hace el Banco de México y en específico, por ejemplo, el director de análisis de Banamex y de algunos otros bancos como Banorte y Inbursa, tienen sus proyecciones de -1 al 1.3% de crecimiento, pero el gobierno federal dice que va a crecer al 3%. Es mucha la discrepancia. Hay una diferencia enorme en cuanto al crecimiento y en cuanto a la inflación y en cuanto a las expectativas para este 2023. ¿Cómo están viendo ustedes este 2023, mi estimado César? Bueno, se ve con un crecimiento moderado, lo estamos analizando con un crecimiento moderado, porque recordemos que los economistas siempre nos podemos equivocar en la precisión, en el precisión, más no en el sentido. ¿Sí me explico? Una de las reglas fundamentales que es, te puedes equivocar en la precisión, más no en el sentido, ¿verdad? No puedes decir que vas a crecer y terminas sin crecer o en la precisión. Entonces, basado en lo que estamos viendo, en lo que, cómo van cómo fue el 2022, que se tuvo crecimiento, que la verdad ha sido sorprendente porque para mucha gente antes siempre puso escenarios muy catastróficos que nos esperaban para nuestra economía mexicana y producto también de ello que veníamos de una pandemia y además la gente de cierta manera no tenía confianza pues en el ejecutivo, ¿verdad? Hay gente que seguía con ese proceso sin... Y bueno, pues ha tomado datos pues que han sido crecimientos. Sí, bien es cierto, el último trimestre del 2022 ya se empezó el crecimiento se desaceleró un poquitito. Sí es cierto que vamos a crecer, a lo mejor no al punto que dice, yo creo que vamos a ser un punto medio entre los analistas de los bancos y también del gobierno. Yo creo que vamos a dar en el punto medio, vamos a estar entre un 1.8, 1.7, a lo mejor vamos a encontrarnos ahí un crecimiento. No lo veo tampoco si bien es cierto es que Estados Unidos también viene ya en su proceso, dicen que ya están controlando su inflación y ahora ya viene el proceso de que vienen ya ahora sí para empezar que van a tener el objetivo del crecimiento. Entonces, bueno, pues eso también nos puede de cierta manera ayudar, ¿verdad? O sea, que vamos a entonces yo estoy convencido de que no vamos a llegar al 3 tal vez, pero tampoco nos vamos a quedar en lo que hablan de estar marginándose en un punto menor o estarnos ahí, quedarnos muy sin crecimiento. Ok. A mí me llama la atención la discrepancia que hay entre el -1 y el 1.3 que traen los analistas. O sea, el rango que traen pues es muy amplio y cuando un rango está muy amplio, pues lo único que me dice a mí, por lo general como analista, pues es que no saben. O sea, cuando hablas de que, mira, el crecimiento puede ser entre el 0.7 y el 1.2, bueno, ya traes un rango, ¿no? Pero cuando dices, vamos a crecer, o sea, estamos en el rango de -1 al 1.3, caray, pues, o sea, es como decir, el tipo de cambio va a estar entre 17 y 23. Ah, no, pues sí, o sea, pues gracias, ¿no? Digo, se me hace muy raro, digo, nunca me ha tocado ver en un consenso de analistas del Banco de México un consenso tan abierto. No, pero aquí yo creo que las perspectivas son diferentes, ¿no? De repente, los gobiernos siempre tratan de ser más positivos en el sentido, sí, claro, y a veces más positivos. Recordemos que en este 2023 aunque la gente no lo vea lejos el 2024, siempre ya eso empieza el proceso de un año electoral, ¿no? Que empieza todo el proceso y eso decir tú una historia. Recordemos que la economía está altamente ligada a la política también, o sea, no podemos desprenderla una de la otra. Entonces, en el sentido, tú no podrías, como gobierno, no puedes ser tan realista
porque la gente pues podría empezar a ponerse nerviosa, ¿no? Y a veces los gobernantes piensan también en el proceso electoral más que estar buscando satisfacer esas necesidades económicas. Pero bueno, yo sí lo veo, no veo yo creo que veo un medio entre los delonistas del banco como el gobierno. Yo veo veo a la mitad, ahí que va a quedar el punto. No, yo siempre siento que se han demostrado datos muy sorprendentes ha tenido la economía mexicana. Habíamos escuchado muchos pronósticos muy negativos y a pesar de eso, pues hemos estado saliendo avante, la economía se ha mostrado, si bien es cierto la inflación continúa, ¿verdad? Nos sigue impactando a todos. Hoy cada día, yo lo digo como persona, como individuo, llegas al supermercado y hasta le dices al esposo, oye, pues cada día está más caro, ¿verdad? Es natural, ¿verdad? Que el proceso de inflación no lo hemos tenido. Pero en cuanto al proceso económico, sí creo que los sectores, el terciario seguirá haciendo su función, que es donde más, es el que más repercute en nuestra economía y va a seguir creciendo y vamos a llegar a un punto medio. Ese es mi pronóstico. Oye, y en la cuestión de la inflación, ¿cómo la ves? ¿La domamos o no la domamos? Porque pues ya ves que los políticos siempre se adelantan a decir ya la tenemos controlada y ni siquiera están al punto 5, ¿no? Yo creo que ahí falta todavía trabajo por hacer, estimado Alberto. Yo sí siento que van a continuar las tasas de interés, van a seguir subiendo la tasa de interés para seguir tratando de controlar la parte de inflación. Y sí es muy común que hoy en día, pues, al final tú puedes decir que la inflación es el aumento general y sostenido de los precios, pero la inflación, como le digo, el estudio, como se ve, es cuando voy al supermercado y me alcanza menos. O sea, es cuando alcanza menos, cuando empieza esa disyuntiva de los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, ¿sí? Porque ahora me alcanza menos, tengo que comprar menos de lo que... Y ahí es donde es el verdadero ejercicio de la inflación, ¿verdad? Podremos platicarlos en forma teórica mucho tiempo, pero en la realidad es cuando ven. Entonces, sí hay que hacer más trabajo todavía ahí. Sí hay que hacer un poquito más de trabajo. Yo creo que sí se va a seguir, esa tasa de interés va a seguir subiendo para controlar la inflación, porque al final, pues a lo mejor el crecimiento puede ir moderado, la gente mantiene su trabajo, el crecimiento económico puede mantenerse ahí, se puede estar recuperando, pero si no te alcanza para ir al supermercado, para satisfacer tus necesidades básicas, como es la alimentación, ¿verdad? Que es donde más del 80% de nuestro ingreso se nos va en alimentación, de acuerdo a la encuesta del INEGI, pues entonces ahí es donde tenemos el problema de que tenemos que primero también controlar esa parte de la inflación. ¿Estás de acuerdo, César, con nuevos datos que muchos analistas hablan ahora? Como todos sabemos, existen dos tipos de inflación, la inflación generalizada y la inflación subyacente, que bueno, para mi gusto, para mí es más, bueno, los que les sabemos un poquito el tema, para mí es más importante la subyacente que la generalizada, ¿no? La normal. Pero en esos dos casos, pues se han derivado otro tipo de inflaciones. Ahora hablan de la inflación alimentaria, de la inflación energética, de la inflación de servicios, y pues han sacado derivados de las inflaciones que pues, antes no existían o que oficialmente no existían en los libros, y que pues nada más te hablaban siempre de la inflación generalizada y la inflación subyacente. Ahora, la inflación alimentaria, que muchos hablan de eso, no corresponde, según los estudios, con la inflación subyacente y con la inflación generalizada. Es decir, la inflación subyacente, perdón, la inflación alimentaria está entre un 18 y un 22%, y la inflación que terminó el año pasado para México fue del 7.82. O sea, no corresponde, está 10 puntos por encima de lo que fue la inflación normal, sin tomar en cuenta la subyacente, la inflación normal. Entonces dicen, es que los datos que nos arroja el estudio de inflación alimentaria es que los precios no corresponden de la inflación normal. Los precios de la inflación en el sector primario, secundario y terciario fue del 7.82, pero la inflación alimentaria, es decir, el precio del huevo de tal fecha a tal fecha ha subido un 18.22%. El precio del pan ha subido tanto, el precio de la carne, el precio de la tortilla, el precio del frijol. Y hacen un conjunto y hacen un análisis directo nada más de la inflación alimentaria y resulta que está en un 18 a un 22%. ¿Existe ese tipo de análisis o es un análisis paralelo
a lo que se habla para tener una referencia nada más? Es una referencia principalmente porque los datos oficiales que utilizan pues es la inflación general y la inflación subyacente, es lo que más Sí, que nada sí. lo que conocemos. Sin embargo, es muy válido hacer ese tipo de inflaciones alimentarias. ¿Sí me explico? Ese tipo de inflación alimentaria es muy válido porque a lo mejor es como, por ejemplo, voy a regresar un poquito rápido, es como cuando haces el análisis de estamos creciendo mucho y el PIB per cápita, cuando sacamos todo el PIB, ahora sí, entre todos los habitantes, pues dice que ganamos mucho dinero, ¿verdad? Todos. Y pues Sí, eso es sí, sí. mentira. ¿Sí me explico? O sea, en realidad dice, el PIB per cápita que tiene el país en México son de 16,000, o si es un ejemplo, 17 mil $10,000. pesos. Van a decir muchos mexicanos, oye, ¿de dónde están? ¿Sí me explico? O sea, cuéntenme dónde están porque realmente pues, no los veo. Entonces, sí el tipo, son referencias que para mí no son malas, al contrario, abonan mucho a la economía porque se pueden decirte, oye, pues sí, efectivamente la inflación sí está controlada suficiente, pero mira, en la alimentaria los precios, en el huevo, etcétera, van aumentando. Hay que destacar mucho que recordemos que la inflación no son todos los precios no son todos los productos que se llegan a medir. Es unos porcentajes es unos productos básicos de la canasta básica. Entonces, a lo mejor habría que ver bien el estudio quién si es realmente se está comparando huevo contra huevo, ¿sí me explicó? O sea, que Sí. sea efectivamente esa parte, porque a lo mejor hay unos productos que puedan ser que no sean de mucho consumo, la verdad, no sean de mucho consumo o que los consuma una pequeña población y a lo mejor sí están creciendo de más. Sí, las cremas, por ejemplo, las cremas, no sé, para la cara, o agua micelar, por ejemplo, que utilizan las mujeres para despintarse. Oye, pues es que costaba antes 50 pesos y ahora cuesta 94. Subió un tanto. Si la metes en el combo junto con la papa y el huevo, pues... no o el salmón, ¿no? Sí me explico, o el salmón. O sea, ¿cuántos Exacto. mexicanos comen salmón? Oye, pues es que metimos el salmón está ahora, está 18% más, bueno, pues a lo mejor no va a ser. Sin embargo, yo creo que todos los indicadores que ayudan a la economía siempre son aceptables, pero hay que ponerlos también en la justa dimensión en lo que se está midiendo. Entonces, yo no estoy en contra, por supuesto que no estoy en contra de esos tipos de mediciones, pero hay que tomarlas con reserva. O sea, sí hay que tomarlas con reserva y siempre recurrir a las pues, herramientas o datos oficiales que tiene parte del país. Sí, en el caso, por ejemplo, de la alimentaria, bueno, pues para los restauranteros ha sido realmente importante porque pues les da el dato de referencia de saber qué es lo que tienen que aumentar. Si ellos tienen muy específico en qué se basaron para sacar esa inflación alimentaria, o sea, cuáles fueron los rubros específicos que tomaron en cuenta para sacar ese análisis, es decir, a ver, pues yo quiero saber, si tú dices que la inflación alimentaria ha subido entre un 18 y un 22%, dime qué datos duros tienes sobre esa inflación, de qué fue lo que tomaste en cuenta para sacar ese dato. Es decir, ¿en qué te basaste para sacar ese dato? ¿Cuáles fueron los puntos en que tomaste en cuenta para hacer ese análisis? El huevo, el pan, la carne, la salchicha, el jamón, la carne, o metiste el salmón, por ejemplo, ¿no? Oye, no, pues es que como ya venía en la cuaresma, metimos el callo de hacha, el salmón, no, pues espérame tantito, o sea, pues el callo de hacha está carísimo, el salmón también, pues digo, ya ahí ya se mezcló el asunto, ¿no? Así es. ¿Me escuchas, Alberto? Perfectamente. Ok, gracias. Creo que ahorita aquí, perdón, otra vez otro problema técnico, pero ya se corrigió. Sí, entonces, por ejemplo, viene el proceso de la cuaresma, como tú bien lo decías, y es obvio que el marisco va a tender a subir el precio, ¿me explico? Como lo comentaba, y eso, bueno, pues va a impactar claro, a lo mejor algunas personas, siempre les digo yo que hay que ver la economía también tiene que ser empática. No nada más la economía tiene que ser intuitiva, gráfica y matemática. También tiene que ser empática, porque a lo mejor nos está escuchando un restaurante y va a decir, oye, ese economista no tiene idea de lo que está pasando. ¿Sí me explico? En la industria es importante la alimentaria, porque yo no tengo que saber en dónde estoy parado y qué margen de utilidad tengo que tener, y para ello tengo que tener bien el conocimiento sobre los precios de los productos que está aumentando. Entonces, la economía también tiene que ser empática y tenemos que pues estar en sintonía con todos los sectores de la economía.
Justamente eso, César. Yo platicaba con restauranteros, con miembros de la Canirac, que les mando un saludo a todos los amigos de la Canirac, y me preguntaban mucho eso, me decían, oye, Beto, a ver, tú que estás metido en este rollo. Nosotros, por ejemplo, al cierre de año del 2022, pues estamos evaluando, por ejemplo, la inflación para los aumentos de los precios, pero no coinciden con nuestros datos. Ahora sí que ellos dicen, yo tengo otros datos. A mí me dicen que la inflación generalizada o la inflación general del cierre del 2022 fue del 7.82%. Si yo aumento solamente la inflación 7.82, no me cuadra con los números que me están dando con los aumentos generalizados que tengo en mi consumo de mi materia prima. Es decir, yo como restaurantero o como negocio de comida, me dicen que la inflación fue del 7.82, que si tengo que subir algo, pues que le suba el 7.82, que es nada más la inflación, para poder garantizar la continuidad de mi valor de mi dinero en el tiempo, ¿no? Sin embargo, no me cuadran esos números, porque resulta que pues, yo vendo desayunos y el huevo pues me cuesta un 26% más, y la salchicha me cuesta un 14% más, y el jamón me está costando un 18% más, la tortilla me está costando un 17% más, y ahí me voy, ¿no? Paz, el refresco tanto. Entonces, pues, ¿cómo le voy a subir 7.82 si yo traigo un aumento en general de todo lo que te estoy mencionando de un 22%? Si yo aumento un 7.82 y traigo un aumento del 22, pues me voy a quedar corto un 14. Entonces, ¿qué tan válido puede ser eso, mi estimado César? Ahí es donde cobra importancia lo que hace referencia de las diferentes inflaciones, ¿verdad? La inflación alimentaria. Para mí es válido porque al final los negocios están sí para crear empleo, pero al final tienen que generar una ganancia económica, ¿sí? Una utilidad. Entonces, el negocio que tú no puedes operar con unos costos superiores es decir, tu precio de venta tiene que siempre considerar tus costos, ¿verdad? O sea, no puedes, primero tienes que satisfacer tus costos y después tu precio de venta para que puedas tener tu utilidad. Entonces, si te quedas corto, pues al final la utilidad y te faltó agregar ahí, por ejemplo, la electricidad también, ¿verdad? Que también sí, el gas, o sea, que están parte de las, se quitan por ser volátiles para la inflación subyacentes para que sean. Entonces, imagínate todo esto, lo alimentario, los energéticos, pues bueno, impactaría mucho al restaurantero, a la industria restaurantera, y al final pues tendrían, pues lo que tratan de evitarse. Yo creo que sí es válido subir los precios, considerar esa inflación alimentaria, porque pues si no, el efecto sería peor, en el sentido de que si no genera la utilidad suficiente, pues vas a tender a cerrar, y el tender a cerrar vas a disminuir, vas a tener desempleo, vas a tener que dejar gente desempleada, vas a impactar, eso es en los directos, y también en tus indirectos, en la gente que tienes ahí de tus proveedores. Entonces, sí sería pues un costo mayor a no considerarlo. ¿Cómo ven ustedes los economistas o los catedráticos ahí? Me supongo que han de estarlo comentando porque pues ya tiene rato de ser tema, el famoso superpeso o la debilidad del dólar, como le quieran llamar. ¿Cómo ven ustedes el tipo de cambio para el 2023? Bueno, el superpeso, como le dicen, pues sí que ha sorprendido a todos, ¿no? O sea, porque la gente podría tener, yo creo que muchos analistas nunca vieron o nunca vimos que el peso iba a llegar. O sea, nunca lo vimos, al contrario, siempre estuvimos en el... Obviamente que esto ha obedecido. A mí cuando me preguntan si... Aquí voy a ser muy cuidadoso, ¿verdad? No voy a entrar en cuestión política, pero sí no quiero estar en control política, pero sí en cuestión económica, cuando en el sentido que hay gente que todavía, hay personas, un sector de la comunidad que habla cosas por hablar, o sea,
de forma intuitiva. Es decir, porque trae el corazón todavía enojado. ¿Sí me explico? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Yo soy muy cuidadoso. Que si al país le está llegando inversión, ¿sí me explico? Le está llegando inversión, pues al país lo están viendo con buenos ojos, ¿sí? O sea, a nuestro país lo están viendo con buenos ojos y bueno, eso hace... Dentro de los países emergentes somos de los que mejor posicionados estamos, es correcto. Sí, entonces nos ven con buenos ojos, nos ven con una, a lo mejor, yo ahí quiero ser muy cuidadoso, ¿verdad? Nos ven con una tasa de interés alta, que da rendimientos, nos ven con unas finanzas sanas, entonces, ese tipo de situaciones, un liderazgo, y bueno, pues la gente hace que llega y que se diga. La gente es muy común decir, César, es que el peso va a subir, el dólar va a subir, el superpeso se va a caer. Pues sí, porque recuerda que existe una teoría del poder de paridad de compra, ¿verdad? No podemos, el peso no podría estar a 10 pesos por dólar, porque entonces, pues todo el mundo nos iríamos a Estados Unidos y quebraríamos la industria mexicana aquí, pues todos nos iríamos a Estados Unidos a comprar claro. o el peso no podría estar en 30 pesos o en 40 pesos, porque todos Estados Unidos vendría aquí, entonces por eso está el poder de paridad de compra, o sea, tiene que haber entre los socios comerciales una teoría donde los productos puedan ser competitivos en ambos países. Entonces, sí sorprende, es sorprendente el tipo de cambio. Obviamente que Estados Unidos ahora vamos a depender de esa parte de Estados Unidos, qué tanto va a jugar con su tasa de interés. Y una vez que juegue con su tasa de interés, pues bueno, ahí vamos a empezar a ver movimientos. Pero bueno, de entrada, es algo que ha sorprendido a todos el tipo de cambio. Y sí no es, a mí ahí sí no coincido con muchas personas cuando dicen que es que el tipo de cambio no es relevante en una economía. Yo ahí sí siempre hemos platicado, desde siempre se ha dicho que el tipo de cambio es importante en una economía. ¿Sí me explicó? O sea, tener una moneda fuerte siempre se ha pues ha defendido, claro. ¿Verdad? ¿No? O sea, no. Y he escuchado, hay políticos que dicen, no, el tipo de cambio no es importante. O sea, el tipo de cambio no es importante. Entonces, cuando escucho estas declaraciones, pues sí me sorprenden. Por eso quiero estar muy cuidadoso, estimado Alberto. Porque totalmente de acuerdo. No quiero, quiero hablar estrictamente de economía. No estoy hablando de política, estoy hablando estrictamente de economía. Entonces, sí tienes que ser muy cuidadoso de que no, la moneda fuerte, pues se requiere una moneda fuerte. O sea, yo lo que les he dicho, mi estimado César, es obviamente, pues este es un juego entre la compra y la venta, de la oferta y la demanda. Y llega un momento en que el peso se convierte en superpeso y el dólar se convierte en un débil dólar, ¿no? Sin embargo, hay un momento en que el peso de ser beneficioso puede brincar una línea muy delgada y empezarse a convertir en un peso perjuicioso, como lo acabas de comentar tú. Y lo mismo hacia arriba, cuando un superpeso brinca esa línea de beneficioso a perjuicioso, y todo lo contrario, cuando se devalúa el peso mexicano, pues de ser perjuicioso se pudiera convertir en beneficioso. ¿En qué momento, en qué punto converge esa paridad en donde realmente se sientan cómodos las dos partes, es decir, la parte importadora y la parte exportadora? Pues es en la zona de confort que nosotros le llamamos, que anteriormente estaba fijada en un punto completamente inexistente, en algo que no está escrito, son las reglas no escritas, el famoso zona de confort, en donde se sienten cómodos los importadores y exportadores, y eso no está en los libros, no está en ningún lado, pero obviamente se saca. Y la zona de confort estaba entre los 19.30 y el 20.50. Sin embargo, estamos muy lejos de esa zona. En esa zona no veíamos mucho conflicto de interés entre los importadores y los exportadores, pero una zona de los 19 pesos, una zona de los 18.80, tampoco estaba en una zona muy lejana de la zona de confort, pero una zona de los 18.30 tirándole a los 17.90 ya es una zona de perjuicio en donde ya la zona exportadora empieza a tener reclamos y reclamos fuertes y serios pues a la parte del control de los tipos de cambio del Banco de México. Es decir, los exportadores dicen, oye, pues es que es muy sencillo, pues no me sale, no me conviene exportar, pues mejor me quedo en stand-by. Los importadores están importando más y pues ya no consumen en México, les sale más barato comprar en Estados Unidos.
Entonces, digo, es una parte ahí interesante que se tiene que tocar con pincitas, como dices tú, dejando de lado la cuestión política, pero pues sí tomando en cuenta la política económica, ¿no? Claro. Así es parte importante de evaluar entre lo beneficioso y lo perjuicioso, pues. Y no solo, yo creo que estás olvidando, estimado, un sector importante en este tipo de cambio del superpeso a todas las gentes que reciben las remesas. O sea, hoy tienen menos dinero para consumir. ¿Sí me explico? Tienen menos dinero para consumir. Que siempre nos dan, porque el tipo de cambio se ha fortalecido y hoy consumen menos. O sea, hoy les alcanza menos. ¿Sí me explico? Porque no son si les dan $100, no son los $2,000. ¿Sí me explico? O sea, hoy tienen menos. Entonces, y es un amplio sector de México que recibe remesas. Yo lo ponía en el ejemplo, César, no sé si sea el correcto o no, tú me dirás, de decir, mira, cuando estaba la zona de confort, justamente, entre el 19.30 y 20.50, costaba más o menos, por ejemplo, lo mismo comprar un desechable en Sam's, en Laredo, Texas, que en la tienda de Pedrito, de la esquina, que vende desechables. Para un negocio, un pequeño negocio que está ahí en la esquina, que tiene 6 empleados, un negocio familiar, y le compraban los desechables. Entonces decir, bueno, esa persona tiene la oportunidad de lo mejor de los dos mundos, por llamarlo de alguna manera, de poder comprar en Estados Unidos y poder comprar en México. Y te estoy hablando de una cuestión de microeconomía, ¿no? Entonces él decía, bueno, a ver, pues me cuesta lo mismo comprárselos a Juanito, aquí en la esquina, que ir a Sam's en Laredo, Texas, nomás que pues ir a Laredo, Texas significa cruzar el puente, pagar $30 y luego $3 de regreso, $3.50, no sé cuánto cueste, y la gasolina, ¿no? Y pues la diferencia son $80, pero los $80 me los voy a gastar en los puentes de la gasolina. Pues me sale lo mismo comprárselo a Juanito. Y lo compraba a Juanito. Pero ya con un tipo de cambio como está, dicen, no, pues es que ahora sí ya no. Ahora sí ya me sale comprarlo más barato en Sam's. Entonces, pues mejor lo compran en Sam's. Y se van a Laredo, Texas y lo compran en Sam's. Y ya no le compran a Juanito. Y pues como yo, habemos 10 que le compraban a Juanito. Y Juanito, de tener 5 empleados, pues ahora tiene 3 porque ya nadie le compra. Porque pues el tipo de cambio está tan barato que mejor conviene comprarlos en Sam's. ¿Valdría el ejemplo para hacer una comparación en la micro de esa manera? Totalmente, es un ejemplo muy válido y ahí estás dando un ejemplo del poder de paridad de compra, ¿verdad? Dices en el punto clavo esencial, es así, que cuando tú veas el poder de paridad de compra es que sea atractivo para ti comprarlo en cualquier parte. Es decir, no voy a hacer mi gasto hasta Laredo, Texas, voy a cruzar el puente, bueno, mejor aquí de una vez llego a esto y aquí lo compro rápido. Es un ejemplo excelente que acabas de decir de paridad, de poder de paridad de compra, para que el tipo de cambio pueda ser competitivo y atractivo para ambos países. Ahora, un tipo de cambio también atractivo para los que vienen de Laredo, Texas, para Nuevo Laredo, pues es de que pues estuvieran, si bien no es cierto, en 22 o 25, pero pues un poquito más alto de lo que lo están pagando ahorita, que es $18, ¿no? O 17.50 o 17.90 en algunas partes. Entonces ya no es tan atractivo de pagar en dólares o de que la gente de allá venga a dejar los dólares acá, porque pues ya no vale tanto. Entonces, pero por otro lado, pues los que compraban los insumos allá por fuerza, porque acá de este lado no lo hay, dicen, no, pues es que yo puedo abaratar mis costos porque me está saliendo más barato. La cuestión es que no sé si lo hagan o no. Pues bueno, ahí sí tendríamos que, ahí hay que revisar un poquito más esa parte, ¿no? O sea, aquí lo único que sí te podría comentar también, bueno, es la imagen, quisiera yo, la imagen que se da de una moneda estable. Eso es muy importante también para el exterior. Eso, cuando tú tienes, sí, todo lo que comentamos es importante, pero también la imagen de un tipo de cambio sólido, estable. Sí, eso sí es indiscutible. Eso los inversionistas lo ven y bueno, eso hace que atractivo para decir México está transitando por un buen momento y creemos que puede ser. Entonces, sí hay sus pros y sus contras. Yo creo que la comunidad, el sector exportador va a estar un poco golpeado. A lo que te decía, la gente que recibe las remesas también está, pero por otra parte también estamos generando una visión de una moneda estable, una moneda
un país que tiene condiciones para invertir, y bueno, pues eso también es de forma positiva. Es correcto. Nos dice Luis Ramírez, buenas tardes, pero Juanito, ¿dónde se provee? Quizá también a Juanito le va a costar más barata su mercancía, ¿o no? Pues no propiamente, mi estimado Luis, porque Juanito muy probablemente sea producto nacional, es decir, que todo lo que es desechable lo compra, por ejemplo, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Querétaro, en Guadalajara, en alguna otra parte, y es producto nacional. En el caso específico, por ejemplo, el desechable, sí, es muy probable que sea nacional, y plástico, etcétera, etcétera, y que sus costos sean esto. Ahora, los que tienen materia importada, bueno, pues entonces ese sí. Si lo importa, pues entonces a él también le saldría más barato y lo podría dar más barato, si fuera ese el caso, ¿no? Pero bueno, híjole, mi estimado César, pues se nos acabó el tiempo, se nos fue rapidísimo como siempre, con tanto tema que pues siempre manejas a la perfección, mi estimado César. Yo te agradezco muchísimo, como siempre, tu buena disposición y que hayas tenido la oportunidad de compartir todos tus conocimientos con todos nuestros radioescuchas. No, hombre, al contrario, Alberto, siempre agradecido contigo por la oportunidad de invitarme a tu programa. Siempre para mí es un deleite estar aquí con sus radioescuchas. Trato de estar lo más empático, lo más cuidadoso también, ¿verdad? Como siempre. Sí, claro, por supuesto. Porque estamos en un... a veces que si hay algún correo, algún teléfono o algo donde te puedan consultar o mandar algún tipo de mensaje. Pues en mi correo institucional también de la universidad, ancona@docentes.uat.edu.mx. Ancona es mi segundo apellido, @docentes.uat.edu.mx. Ancona docentes.uat.edu.mx. Ok, bueno, pues ahí tienen los datos de César Hernández Ancona.